Hola a todos, es un placer reencontrarnos. ¿Cómo debe ser la educación sexual en Honduras? Hoy tendremos la oportunidad valiosa de aportar desde esta plataforma de comunicación ideas importantes para esta nación que busca luz en medio de tanta confusión. Hace una semana, la Secretaría de Educación del Gobierno Central convocó instituciones y líderes nacionales para conformar una guía de educación sexual sobre temas que ciertamente se han vuelto controvertidos. Hoy aportaremos desde aquí criterios iluminados con dos distinguidos invitados en el foro de TV Azteca Honduras. En primer lugar, en el estudio, saludo a don Roberto Páez, ex sacerdote y educador. Es un gusto tenerle aquí, don Roberto. Darío, es un placer estar en tu programa y saludar al pueblo hondureño. ¿Cuántos años ejerció usted el sacerdocio católico? 38 años. 38. Sí. ¿Extraña ese tiempo o no? Todo es gracia y todo se celebra y todo se vive en su momento. Magnífico. Tengo también el gusto de contar esta mañana con la conexión del reverendo Mario Fumero, pastor evangélico, pastor cristiano, hombre de mucha proyección social. Pastor Fumero, es un gusto saludarlo esta mañana. Igualmente, Vanega, es un placer estar contigo por medio de este canal. ¿Conoce a don Roberto? ¿Son amigos? No. Bueno, no lo conozco, pero ya nos conocemos, aunque sea a distancia. Muy bien. Muchas gracias. Usted sí lo conoce a él, ¿no? Por lo menos tiene alguna referencia. Es muy bien conocido, un hombre de mucha palabra y mucha acción. Muy Así bien. Que muy positivo. De palabra y de acción. Señores, ¿cuánto ha cambiado esta sociedad desde que el hogar era la primera escuela y la escuela era el segundo hogar? ¿Y qué desafíos nos plantea ese cambio? Don Roberto. Los desafíos, voy a comenzar primero, es constante, más ahora por la problemática económica que se vive la familia, desintegrada en muchos aspectos, y aunque ella sigue siendo el referente y eso es lo más importante para educar, para consolidar lo que es el proceso de construcción de personas. Así que yo diría que el hogar, la familia, sigue siendo para mí lo más fundamental. No puede haber otro lugar más deseado por Dios que lo que Él mismo hizo, su plan, su proyecto. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Pues hombre y mujer, familia. Los hijos como parte de esa expresión del amor de ellos. Es un reto constante, un desafío, porque la sociedad que vivimos está dominado por la tecnología, pero que no solo la tecnología, sino la pornografía, la desorientación que se tiene. En los 2 años de pandemia, los jóvenes fueron más todavía bombardeados, de tal manera que ni los padres reconocen a sus propios hijos. Don Mario, ¿y usted qué desafíos y qué retos identifica hoy que la sociedad tiene un hogar diferente y una escuela diferente? Yo estoy de acuerdo con el padre. Yo creo que el problema que tenemos en Honduras es los hogares disfuncionales. En los últimos 30 años hemos visto una evolución destructiva de la familia a través de la paternidad irresponsable, a través del divorcio y a través de la migración. Estos factores han contribuido para entrar a una destrucción de la familia, y hoy tristemente la disfuncionabilidad de la familia es la causa de que haya corrupción, violencia y se hayan generado todas estas ideologías que están contribuyendo ya no a destruir la familia, sino a deformar a nuestros niños. Hablemos en relación con la educación concretamente, señor Fumero. ¿Cuál es el papel, y empecemos por deslindar responsabilidades, cuál es el papel del hogar, de papá y de mamá, de los responsables de los niños? ¿Cuál es el papel? Ellos tienen que formar el carácter de los hijos y tienen que orientarlo de acuerdo a los valores que ellos tengan. Por supuesto que el patrimonio de un hogar depende de los valores que tengan los padres.
ahí está el kit del asunto. Si los padres educan a sus hijos en lo moral y en lo práctico correctamente y le dan buen ejemplo, están poniendo el primer elemento educativo en la formación de un ser humano. La familia, el ejemplo de los padres en cómo educan a sus hijos. Y esto no puede ser invadido ni por el Estado ni por ninguna otra influencia. Por lo tanto, los padres son responsables de la tutela, educación, formación del carácter de los hijos. Usted fue profesor de muchachos por mucho tiempo y seguramente se encontró con ese dilema. A este muchacho lo ayudan más sus padres, a este muchacho lo ayudan menos sus padres. Desde su experiencia, ¿cuál es el papel del hogar? El papel del hogar es fundamental, esencial. ¿En qué consiste? El hogar, proteger, cuidar, formar, transformar, es decir, en cierta manera es como el nido donde el niño va creciendo todas las cualidades y potencialidades que Dios le dio. Y en la escuela uno mira pues precisamente los hogares integrados, los hogares desintegrados, quién necesita menos tal vez cuidado y quién necesita más cuidado. ¿Por qué se desfiguró ese papel? No es que sea desfigurado, la problemática actual, sobre todo de empleo, de tener dinero, acceso a poder darle todo lo necesario al niño, es de la medida de ver cómo lo busca, pues. Y la mayoría, si te das cuenta, Darío, ¿cuál es el problema? Que la mayoría, el 74% de esta población que está en pobreza, tiene que buscar los recursos, ya no dentro de Honduras, sino fuera. Si no, basta ver que las remesas son las principales sostén de la economía de Honduras. Te dice que ellos han sufrido primero en el trayecto y siguen sufriendo. Sobre todo, uno de los fenómenos más delicados es que se van a veces los dos papás. ¿Y cuál es el problema que se nota? Están siendo criados por abuelos y que ya no tienen la energía necesaria. Y fundamentalmente se da entonces fruto de esos grupos de presión, de mara, y que los cautiva y los agarra menos en la educación tal vez privada que en la educación pública. Comprendo perfectamente que estamos asistiendo a un tiempo en el que se deformó por 10.000 razones, algunas de las cuales ustedes han planteado aquí. La paternidad irresponsable, la desintegración familiar, derivada también de la emigración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el hogar típico, ¿por qué se cuestionó la paternidad? ¿Por qué hoy no se ejerce ese hilo de autoridad que le fue delegado al papá sobre los hijos? Don Mario, ¿cuál es su opinión? Pero para mí hemos perdido muchos valores. Cuando se pierde el valor de la fe cristiana, se pierde el valor de la responsabilidad cristiana. Deuteronomio capítulo 6 enseña que a los niños los padres tienen que educarles desde pequeño en el andar, en el acostarse, en el caminar. Y dice el proverbio que instruye al niño en su carrera y aún no se apartará de ello. Quien enseña el idioma, quien enseña la costumbre, quien enseña los modales, no es la escuela, no es el Estado, son los padres en los primeros 5 años de vida del niño. Es ahí donde formamos los elementos para que el niño crezca emocionalmente estable o desestable. Ahora, hay una herencia cultural, el machismo clásico, este concepto de que el hombre es más hombre cuanto más mujeres coge y dejar hijos regados. Ese es un serio problema que históricamente ha afectado a la familia hondureña y yo creo que no se ha tratado de atajar correctamente con leyes que exijan una paternidad responsable. Y por otro lado, la situación económica y la pobreza ha producido una emigración galopante que ha dejado a muchos hijos huérfanos, aunque económicamente los padres les pueden enviar remesa. Le he escuchado 2 veces decir que dentro de las decisiones del hogar no debe intervenir el gobierno ni fuerza externa alguna. Estamos de acuerdo con eso irreductiblemente. Pero aquí se nos plantea una disyuntiva. ¿Quién nos enseña a ser padres? Ahí está el problema. Este es el asunto.
es algo que se tiene que transmitir de generación en generación. Cuando mis padres fallan, yo puedo fallar, a menos que yo tenga una experiencia cristiana. Aquí la realidad es que el Estado no puede impartir valores, porque el Estado es laico. Quien tiene que hacerlo son las iglesias, formar a los cristianos desde el momento en que lo casan, porque cuando yo voy a casar una pareja, tengo que concienciarlo que no solamente es para ir a la cama, sino para formar una familia. Y ese es el papel nuestro, como líderes religiosos, preparar a la gente para que asuman sus responsabilidades de acuerdo a los parámetros establecidos en la palabra de Dios. ¿Cómo se puede evitar, don Roberto, los inicios precoces de los niños y adolescentes en actividades que tendrán su tiempo en la vida? La educación es fundamental. Comienza en el hogar, desde el ámbito sexual y moral, en todos los Sentidos. sentidos, uno puede decir. Pero también está la escuela que orienta. Si bien es cierto, no es el principal papel, la escuela también complementa lo que el hogar ha dado o lo que el hogar no lo está dando, porque hay que hacerlo. Y las iglesias fundamentalmente también dan ese como toque especial. Gracias a Dios, nuestra sociedad no estamos solos, pues. Los centros educativos tienen su papel, su rol. Ahora, esa educación sexual como la quieren plantear el Estado es bien problemática, es bien difícil, sobre todo viendo desde el escritorio, y aun cuando son educadores. Pero si yo que leía ese documento, digo, esto fue hecho con malicia, con maldad y sin reflexión de lo que va a ser una hipersensibilidad de la sexualidad, como tú dices. Nadie nos educa a nosotros. Antes no nos educaban en la sexualidad, más que a veces el compañerito, lo que son los paquines o la pornografía pequeña. Ahora es terrible el bombardeo que recibe el joven. Y si lo hace en la escuela, que estaba leyendo de la República de Inglaterra, el Estado de Inglaterra, que están teniendo control sobre la educación sexual que tienen en las escuelas, porque se daba a tal punto de hipersensibilizarlo como masturbarse, como tener relaciones sexuales, como dicen, sin crear embarazos, que ese es uno de los grandes como ideas que pone el gobierno, pero que no es real. Ahí hay dinero debajo de esa mesa para podernos diezmar de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta en Inglaterra dice, les enseñan que pueden tener relaciones no normales, sino de otra forma. Y estaban asustados que niños desde los 3, 5 años los estaban desde los 5 años educando en ello. Entonces dice uno, ojo, si los niños necesitan ser niños, necesitan que no los estén quitando su inocencia. La inocencia infantil es tan linda y tan hermosa que la pueden perder desde el primer momento en el hogar si hay gente depravada. Y este es uno de los grandes problemas, que encontramos gente depredadores sexuales en todos lados, hasta en el gremio religioso, en el gremio educativo, en las familias. Entonces, ¿qué es lo que es el hogar? Es el lugar, como decía Mario Fumero, los primeros años son esenciales. ¿Quién debe educarlos? Los papás. Don Mario, ¿cuántos años tiene usted? ¿De edad o en el ministerio? La suma que le parezca más favorable. Bueno, tengo 82 años y 50 y pico trabajando para el Señor. Muy bien, estamos hablando de una persona ya entrada en una edad. Cuando usted fue niño de 10 años, de 12 años, no había compañeritas suyas embarazadas precozmente. No había tantos casos de violación, ni tantos casos de pornografía infantil, ni boberías de esas que son de las plagas de nuestro tiempo.
¿Cómo fue abordada? Cuénteme un poco de esa historia. ¿Cómo fue abordada la educación sexual para muchachos de su generación en aquel tiempo? ¿Quién les hablaba? ¿Quién les daba la charla? ¿Quién les anunciaba y en qué momento les anunciaba la tormenta hormonal que se venía encima? Bueno, en realidad, en aquel entonces en la escuela solamente nos enseñaban dentro de la clase de fisiología lo que era biología, o sea, los elementos de la sexualidad desde el punto de vista científico, Sí, no desde el punto de vista ideológico. sí. Lo científico es lo que debe prevalecer en la enseñanza. Yo creo que en los colegios tiene que haber una enseñanza científica. Yo me acuerdo que uno de los temas que abordábamos, bueno, cuando yo era cipote, era que el hombre tenía que guardarse casto hasta el matrimonio y la muchacha también, y evitar las relaciones sexuales prematrimoniales porque corríamos el riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Era una instrucción preventiva y más que nada promoviendo la pureza, la castidad, los valores. Hoy en día esto se ha echado abajo y se ha cambiado el discurso por un discurso más ideológico que biológico. ¿Cómo debe ser la educación sexual en las escuelas de Honduras en este tiempo, señor Fumero? De acuerdo a la ciencia, la escuela no está para enseñar teorías ni ideología, está para enseñar ciencia. Por lo tanto, la educación sexual debe ser psicobiológica, anatómica, fisiológica, embrionaria, genética y neurociencia. No podemos usar términos ambiguos. El problema de Honduras es que se ha tratado o se ha hecho una ley que no ha sido ratificada, donde contiene ciertas palabritas que se pueden prestar para que nos metamos más allá de la biología y entremos a lo que es ideología, que entra al plano del gusto. La misma pregunta para usted. Usted es educador. ¿Cómo debe ser la educación sexual en Honduras, don Roberto País? En una sociedad tan complicada como tenemos, donde la escuela también tiene un desastre en cuanto a la formación de los docentes, diría que primero debe comenzar a educar a los papás, educar también a los mismos educadores. Para eso debe tener un equipo. Cada escuela debería tener psicólogos, psiquiatras, personas que verdaderamente pueden orientar en cuanto a la construcción del pensamiento. Los niños no se le pueden hipersensibilizar desde el inicio, ni siquiera de los 5 años, cuando la inocencia es tan clara. Ya cuando comienza la preadolescencia, entonces debe haber una formación correcta. Estoy de acuerdo que en la escuela debe darse orientaciones, más que una educación, porque el problema de educar sexualmente, si usted necesita una clase o qué es lo que debe hacer para educar. Yo soy educador desde el año 1981, entonces le digo, nunca existió un programa. Sí, los salesianos, yo me acuerdo, nosotros estábamos preocupados ya desde ese momento de educar sexualmente a las personas y entonces se creó un curso que se llama Educación en el Amor. Se debería educar a las personas, pero acorde a sus edades. Y no todo se podría tener en un solo paquete. Y me acuerdo en el San Miguel cuando implementamos, fue continuar lo que hicieron mis hermanos salesianos, sacerdotes de la escuela para padres. Cuando yo la tuve en el momento, en el año 83, hasta el año 88 y después, posteriormente, teníamos un equipo de psicólogos y educábamos ahí a los papás. Me acuerdo que la escuela no era simplemente si querían, era obligatorio que habían como unas 30 pláticas durante el año y tenían que ir por lo menos a la mitad. Y se buscaban las más propicias, con gente bien preparada, con problemáticas como Pero hoy se está trabajando la sexualidad, que habla el Ministerio de Educación de que ya se consensuó. No, ellos lo hicieron a matacaballos. Es decir, ese proyecto lo hicieron ellos solos. Y después quieren traernos a todo mundo, incluso la educación a los papás con mis hijos no te metas,
Los llevaron ahí simplemente para que pudieran decir que están sociabilizando. Eso ya está aprobado, si el Congreso lo hizo. Pero ¿cuál es la idea de ellos? Yo siento que tienen el deseo de evitar los embarazos en adolescentes. ¿Será esa una herramienta útil para ello? Y En luego absoluto, Darío. Esa herramienta no sirve para nada. me lo explica después de una pausa más Con abundantemente. todo gusto. Y don Mario me responde después de escuchar un par de anuncios, ¿qué es la Agenda 2030 de la que se habla en medio de toda esta turbulencia? Será después de que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Don Mario, sáquenos del enredo en el que nos metimos como sociedad, ignorando que detrás de toda esta turbulencia hay una Agenda 2030. ¿Qué es eso? ¿Quién la impulsa y en qué consiste? Bueno, la Agenda 2030 comenzó ya a principios del presente siglo cuando se habló de la globalización. Después, en el año 1996, en adelante se formó el Foro de Davos. Grandes magnates y gobernantes se reunieron en Suiza para elaborar una agenda económica y después en el año 2016 las Naciones Unidas elaboró el plan llamado la Agenda 2030, que tiene 17 puntos en el cual van a tratar de unificar todos los criterios mundiales en una globalización, lo que es la economía, la política, la justicia y claro, en los primeros puntos 4 y 5 de la agenda, de los 17 puntos, está el aspecto de que ellos tienen que modificar la cultura para establecer lo que llaman una cultura global. Y dentro de esta cultura global entra la llamada ideología del género. Y la palabra género que se comenzó a añadir al vocabulario a partir de la década del 60, 70, ha ido usurpando el término sexo para convertir el género como una definición sexual, cuando en realidad es una palabra que al meterle en cualquier cosa, te están metiendo una palabra que tiene una gran connotación. En cuanto a la ley que se está aprobando aquí, obedece al plan de la Agenda 2030. Lo proponen los organismos internacionales. La ONU es la que promueve esta agenda. Y esta agenda incluye las terminologías ambiguas que se prestan para destruir la familia. Y bueno, hay un plan escondido. El plan de escondido es reducir la población mundial para poder llevarnos a lo que llaman ellos a una reducción mundial y un gobierno mundial para el año 2030, que es el objetivo final de esta agenda. ¿Y esto de la ideología de género es acaso, señores, una redefinición? ¿Vamos a detenernos a cambiar el concepto de qué es hombre y qué es mujer? Bueno, indudablemente que la ideología de género elimina la identidad sexual para establecer el género según el criterio del cliente, lo que le da importancia al gusto, por lo cual existen hasta ahora 108 tendencias sexuales. Incluso se habla hasta que se va a legalizar la pederastía y el incesto como norma de conducta dentro de este esquema de desvalores que se está programando. Y fíjate bien, la ley que se hizo en Honduras y que todavía no se ha ratificado tiene 3 palabras ambiguas que son parte de esta agenda de que es inclusión, género e integral. Y son palabras muy vagas. Integral cabe todo, inclusión cabe todo y género en el sentido de las Naciones Unidas es la ambigüedad para incluir todos los gustos como una definición sexual. ¿De qué se trata eso? Precisamente lo dice Mario Fumero muy bien, reducir la población. Si te das cuenta, en España ya llegó a 0 pues, la población, pero no necesariamente por esta agenda,
sino la capacidad de adquisición económica lo llevaron a tal punto de no tener hijos. ¿Van a definirse los roles? ¿Qué es masculino, qué es femenino? Eso- ¿De qué se trata esta locura? Bueno, te decía extracámara precisamente que debemos ser educados en el amor a la pareja, a las personas, a los niños, al noviazgo, a la capacidad de ir interactuando con otra persona, amando a otra persona, no utilizándola. Entonces, cuando leí este documento, una de las cosas que me chocó fue definir una nueva masculinidad y definir una nueva feminidad. Yo le digo, pero que yo sepa la biología y mis criterios desde esta edad, ya de 69 años, Darío. Es un jovencito usted. Gracias. Es decirte, sé lo que es un hombre, sé lo que es una mujer y también entiendo las desviaciones que puedan tener y las situaciones que puedan darse que son tan pequeñas en relación a una población tan grande como para poderlo desequilibrar. Mira, en estos 2 años de pandemia, cuando regresamos de nuevo a la presencialidad, hemos dado cuenta que estos aparatos le cambiaron la vida a los niños porque los papás, según ellos, estaban recibiendo clase con nosotros, pero también se metían en otro momento que los papás estaban tratando de ver cómo generaban ingresos. Entonces aquí comenzaron a hablar que ellos tienen que definirse como ser humano. Todavía no sabe, aunque nació mujer, todavía no se define. Entonces debe hacerlo. Precisamente una niña nos decía, yo no sé qué soy, tengo que decidir qué soy. La mamá le decía, pero tú eres una niña, yo te lo he dicho. Sí, pero yo no me he tomado una decisión. Pareciera entonces... Y es que se trata de decidir. Esa es la cuestión. Por eso le están bombardeando tanto a los niños que entonces ahora se trata de como dicen, ¿qué debo ser si ya eres? Más bien lo que debes es formarte en una verdadera conciencia de tu papel y tu rol de ser mujer y tu rol de ser varón. Pero se ha llegado a tal extremo de lo que quiere con esas palabras, 3 palabras que lo ha identificado bien Mario, me parece muy claramente, pero son tan ambiguas que te ponen un problema. Tienen una forma, una filosofía de lo que le llaman un sofismo, una falacia tan grande. Problema, hay muchas embarazadas, debemos evitarlo. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Y comienzan a confundirte todo, la sexualidad, entonces dice uno, bueno, eso no quieren nada, lo que quieren es simplemente dinero que le está dando probablemente estos proyectos del programa 2030, porque habiendo problemas tan serios en Honduras de educación, que el ministro esté preocupado por estas cuestiones, hasta en un programa haya roto el proyecto, que me pareció interesante, y quiere decir que no lo van a continuar, pero lo están continuando. Entonces, perdón, nuestros famosos shows, el político hace show, no verdaderamente quiere ser honesto ni sincero con una sociedad tan desorientada. Mira cómo estamos en educación, Darío. Si la educación pública ni siquiera arranca, la educación pública tiene muchas escuelas sin maestro, donde estuvo destruido, que solo le echan la culpa a los 12 años del Partido Nacional. La educación en Honduras, es que yo me acuerdo en el año 83, cuando tuve la dicha de regresar a mi país y formar parte del proceso educativo, la educación pública era excelente, de una de las mejores. Nosotros, el San Miguel, que en ese momento era la escuela insigne en Honduras, nos costaba competir con ciertas instituciones, alcanzar al Central, al Técnico, el Mía Selva y otros institutos con una calidad, porque tenía maestros de una calidad increíble. Pero todo lo que son los colegios magisteriales se han preocupado más bien de ver cómo no administran los bienes de los mismos agremiados, sino cómo se los roban esos mismos bienes, y nunca lo han invertido en los mismos maestros. Entonces tenemos lo que tenemos, Darío. Es una desorientación. Imagínate que en este momento yo diría que la educación pública va a estar en manos de mucha gente ignorante. Perdón si le digo ignorante, porque yo creo que ignoramos muchas cosas de los aspectos psicológicos, psiquiátricos, de problemas. Nadie
que ha tenido la dicha, yo he tenido la dicha de estar más de 30 años sentado oyendo a personas, sus problemas, sus situaciones, todos sus conflictos, entonces te enriquece de una manera humana. Y uno dice, wow, ¿cómo puedo poner en las manos? Que a muchas personas yo le diría, los papás necesitan educación. Todos nosotros necesitamos reeducarnos. Entonces necesitamos un equipo de gente científica, experta, humanista. Necesitamos de todo, pero no tenemos ni siquiera los recursos. Perdón, Darío, que tú me dijiste que fuera breve y a veces cuando agarro la guitarra la agarro demasiado. Te la dejo. No, está muy bien escuchar sus valiosas reflexiones. Don Mario, usted estaba diciendo de 110, 108, ¿qué? Género. 108 concepciones, son interpretaciones. ¿Cuáles son los fundamentos de la ética y de la biología en los cuales se debe fundamentar, en los cuales se debe establecer la educación sexual para la escuela? Bien, fíjate bien, vamos a empezar por el término ideología del género. La palabra ideología viene de una idea lógica que tú tienes y abarca de que el concepto de que somos cuerpos andantes, que podemos escoger el sexo. En Australia, cuando el niño nace, se declara sexo neutro para que él decida cuando sea grande qué quiere ser. En Estados Unidos ahora mismo, cuando tú vas a sacar tu pasaporte, puedes decir que tú tienes sexo X y te ponen una X, dice sexo X. En Honduras, coge la identidad tuya y mírala y ya no aparece el sexo. Ya no aparece el sexo en la identidad hondureña. Quiere decir que tratan de disolver el concepto biológico por establecer un concepto ideológico, que para mí es una locura. Bueno, voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo voy a Santa Rosita y me encuentro a un señor que me dice, yo soy Napoleón Bonaparte. Y otro me dice, yo soy Francisco Morazán. La pregunta que me hago es, ¿sería en realidad Napoleón o Bonaparte o Francisco Morazán? ¿O es una idea que él tiene de un trastorno mental por lo cual está ingresado en Santa Rosita? Bueno, la ideología es una idea que tú tienes de lo que tú te sientes ser. Tú puedes sentirse lo que te dé la gana. Es un gusto. La ideología es un gusto aplicado a una conducta y por lo tanto te respeto. Si tú te sientes que eres una gallina o un elefante, te respeto como gallina y como elefante, pero no me imponga a mí que yo sea gallina y elefante. Son trastornos mentales de percepción que alteran la realidad. Está bien, cualquiera puede sentir el gusto que quiera. Sería ilógico que porque a ti te gusta el queso, me obligue a mí a comer queso por ley. No, los gustos no se imponen. Son caprichos personales que nacen de una tendencia mental que te lleva a una conducta personal. Hasta ahí estamos de acuerdo con la ideología del género. Cada cual tenga la idea que le dé la gana. Ahora, el problema no está en la ideología. El problema está en que la querramos imponer como ciencia cuando va contra la ciencia. La querramos imponer como ley. Y cuando yo no estoy de acuerdo con esa idea, entonces soy un sexófobo, hago apología al odio, soy ultraconservador, soy radical. Y entonces aquí viene lo que llamo la mordaza. Una ideología que se trata de imponer por ley y amordazar a los que usando la lógica acuden a la biología para contrarrestarla. Y este es el fenómeno que tenemos. Idea impuesta por la fuerza que anula la lógica. Es como que ahora venga el Congreso y diga, bueno, 1 más 1 es 2, pero nosotros decretamos que 1 más 1 es 3 y hay que aceptarlo. Eso es lo que está pasando con la ideología de género. Una idea impuesta por la fuerza que trata de silenciar a los que defienden la ciencia y la biología. En ese asunto de las percepciones, incluso llegué a reírme recientemente leyendo algo que decía, qué dicha que mis padres no se tomaron en serio cuando yo jugaba de pirata, siendo niño que me creía pirata, no me sacaron un ojo y me cortaron un pie. Exactamente. Eso es como que yo como yo voy a una escuela y le enseño a los niños que son superhéroes, que son Superman.
y les ponga una capa y les enseña a creerse que son Superman y empiecen a tirarse de los edificios y a matarse. No, hay ideas que se pueden respetar, pero no las tenemos que aceptar. La ideología del género no hay que aceptarla en planes educativos, y yo creo que entra al plano de la decisión personal, que por regla no tiene que ser ni lógica ni científica. Señores, la gran idea que enarboló la diputada que proyectó esta ley de la que hablamos hoy en el Congreso fue la prevención de embarazos precoces. ¿Cómo se previenen los embarazos de adolescentes? En las últimas informaciones que han salido de las escuelas, se habla de 30,000 muchachitas, 30,000 niñas que este año han abandonado la escuela por embarazos precoces. ¿Cómo se evitan estas cosas que no ocurren en el tiempo correcto? Me lo responden después de esta, que es la última pausa de nuestra conversación. 3 minutos nada más. Es un punto tan delicado. Señores, los números de niñas embarazadas son absolutamente escandalosos. ¿Cómo se previenen los embarazos en adolescentes? Padre País. Un problema muy delicado en Honduras que no se está afrontando. Lo que se va a hacer es más embarazos. Es más, la primera medida es la aprobación de la pastilla del día después. Y era como para decirle, no importa, decirle a los abusadores, abusa de esta niña y dale después la pastilla de él, no te preocupes, no va a quedar embarazada. Entonces dice uno, por el amor de Dios, ¿por qué estamos degradando? Y también las cifras, incluso las manifestamos a nuestro antojo. ¿Cuántos embarazos hay dentro de veras en las instituciones públicas y privadas? ¿Qué hacemos por ella? Esa debe ser una preocupación enorme. ¿Cómo lo respondemos? ¿Cómo se previenen? Conociéndolo en cada institución, con psicólogos, con psiquiatras, con filósofos, con personas que verdaderamente te orienten. Pero ni le voy a decir que también estuve corriendo para diputado. La mayoría de diputados son ignorantes. No saben lo que están diciendo, ¿ves? Y lo peor es que quieren legislar cuando verdaderamente no son legisladores, pero deberían tener sus asesores, pues por lo menos para que no desorienten. La diputada le diría, por el amor de Dios, ¿qué quiso hacer con esa ley? Pues, ¿cuál es la pretensión de esa ley? ¿Evitar el embarazo o meternos una ideología de género, meternos otras cosas? Entonces a veces me entra la sospecha porque el político nuestro va siempre sobre el tilín, como se dice. ¿Cómo se previenen embarazos? Educando. En adolescentes. Educando. No hay de otra forma. Educando en el amor. Educando al niño de su conocimiento de su ser, que en ese momento está por explotar. Porque si a esa edad tú lo permites que se vuelva un padre o una madre precozmente, lo vamos a hacer ahora de una forma que queremos decirle mejor, ni siquiera preocupamos del niño que ha sido violado. Estamos hablando de evitar que los embarazos, no tanto educar a los niños y a las niñas para que no sean embarazadas, pues por los psicópatas, los depredadores. No nos preocupamos por educar. Fundamentalmente, cuando hablo de educación, Darío, es una palabra tan amplia, pues. Por supuesto. Porque no es simplemente darle biología. Enseñar que 2 más 2 es 4. Es tantas cosas, pero es mucho más ¿cómo que eso? vas a evitar los embarazos? No es tan fácil. Ni siquiera anteriormente, recuerda las campañas que se hicieron de repartir condón. Y a pesar de los preservativos o ellos, no se evitó. ¿Por qué? Porque nuestra gente no se le está educando para verdaderamente formar un hogar, para controlar su corporalidad y evitar desde niños cuando están en la escuela
qué es el noviazgo, cómo preparar al noviazgo y hablarle. Una de las cosas que nunca se habla es sobre todo de la castidad, de la continencia, pues, de saber controlar la sexualidad, si no nos volvemos igual que animalitos, pues, que son instintos, te da deseo esa niña, la agarras y la violas y no hay ningún problema. Tengo mis dudas que en los animalitos ocurra así. Yo creo que ellos lo hacen por cuestión reproductiva. Sí, exactamente. No porque quiere divertirse de viernes en viernes con una perrita distinta. No ocurre así. Pero ahí está una perrita como 20 perros detrás y son callejeros, si te das cuenta. Por supuesto. Vamos a preguntarle a don Mario. Don Mario, ¿cómo se combaten estas cifras espantosas de embarazos en adolescentes en Honduras que son alarmantes? Mira, las culpas de que haya estos embarazos las tiene el Estado. El Estado es el culpable. En el año 1999 al 2000 hubo una campaña aquí de repartir condones en las escuelas. Fuimos a ver al ministro de Salud para decirle que esa campaña no era correcta, que la campaña correcta es una educación sexual de castidad y de pureza. Y él dijo que no podía hacer nada porque la UNICEF y las Naciones Unidas le daban $50 millones para combatir el SIDA a cambio de que repartiera condones en las escuelas primarias. Esto es una locura. La pornografía por un lado, la mala educación sexual por otra, el uso de condón y, como digo, el padre país, la repartición o la aprobación de la pastilla del día después. Todo esto contribuye a que los muchachos, antes de que alcancen la madurez, ya tengan juegos sexuales. Y esto dispara no solo los embarazos, sino el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual. Óyeme, a veces enseñan teoría absurda de que un cipote que no se masturba o hace el amor se le va a atrofiar su parte. Eso es locura. Hay tanta locura hoy en día que se le enseña a los niños y después están los bailes y las influencias televisivas, el perreceo y otras cosas más. Estamos bajo una sociedad donde se induce, se inyecta la promiscuidad. Y claro, cuando hay promiscuidad, hay liberalidad y hay teorías falsas acompañadas de pornografía. ¿Qué podemos esperar? Puede decir que los animales no se pervierten. Es raro encontrar dentro de los animales uno que sea del otro bando. No, es raro, es raro. Puede ocurrir, pero los animales se gobiernan por instinto. Y aunque no tienen inteligencia, saben cómo cuidar su cría y cómo procrear. Los seres humanos, siendo inteligentes, juegan al sexo y abandonan a sus hijos y los dejan tirados. Yo creo que una vez en España vi un noticiero donde ponían una ilustración. Aparecía un gorila amamantando a su gorilita, una leona amamantando a su leoncito. Y después un rótulo que decía: por primera vez en la vida, compórtate como un animal. Muy bien, impactante. Ahora, señores, una pregunta para concluir nuestro interloquio de esta mañana. Está muy bien lo del concepto general de educación, que es la base para evitar los embarazos en adolescentes, los embarazos precoces. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero pongamos los pies en la dura realidad que vive Honduras. Los profesores de nuestros niños no son ni don Mario Fumero ni don Roberto Páez. Los grandes instructores de esta generación, digámonos la verdad de una vez, es el profesor Daddy Yankee, el profesor aquel otro, ¿cómo se llama? Bad Bunny. Ese es el profesor. El gran catedrático que tienen los chicos de hoy en el barrio no es usted, señor ex sacerdote. Es Bad Bunny el que da la clase desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ese es el rector de las universidades de nuestros muchachos hoy, enseñándoles sandungueo y perreo intenso. Eso es lo que hay en Honduras. ¿Sí o no? Ciertamente. ¿Nos vamos a poner de espaldas a esa realidad? No. Entonces, Ciertamente. Vamos a ver, ¿cuál es la responsabilidad de gobierno, de sociedad en general, de medios de comunicación y de la llave que hay de acceso a los niños que son los padres? Porque los medios pueden aportar basura 24 horas.
pero alguien tiene un control para encender o apagar un televisor y ese control lo tiene papá y mamá en la casa. Esos son los guardianes de las puertas de la casa. ¿Cuál es la responsabilidad para poner los pies en la Honduras de todos los días que nos duele tanto, don Roberto? Hay instituciones que se han creado en Honduras para defender incluso si algún padre está abusando de los hijos, pero no funcionan. El problema está que nosotros somos tan mediocres en muchas cosas que todo lo hacemos a la ligera, como estas leyes, que pretendemos que con eso se va a evitar el embarazo. Pero como tú dices, yo siempre he estado pensando últimamente, le digo, ¿cómo vamos a pedirle a un padre de familia que se preocupe de sus hijos si la mayoría está buscando cómo traer unos centavos para comer el día siguiente? No está. O ese día no está, está ausente. No está. O se fue a Estados Unidos, está educado por una abuela, donde los niños hoy, como les han comprado equipos tan caros, y estos equipos los educan de una forma, desorientan en todo sentido. Como tú has dicho, mira, es una campaña de las escuelas nuestras, educarlos en valores, especialmente en el perreo, en el Bad Bunny, en todas esas estupideces humanas. El profesor Bad Bunny se llevó de San Pedro Sula $1 millón. En San Pedro Sula ese muchacho recogió 25 millones de lempiras el año pasado. Y ahí había madres con sus hijas. Ahí no andaban las muchachas solas. Andaban madres con sus hijas, muchachas que trabajan en bancos, que usted las mire en el día bien educaditas, andaban con rótulos vulgares, rotulando que el señor que estaba al lado le hacía unas cosas inconfesables, gritándoselo al mundo. Eso es lo que tenemos en la vida de hoy. Así es, por eso que el papel de educar es tan importante que no podemos simplemente con un documento que pretender que se va a evitar el embarazo. Cuando tenemos un bombardeo, y tú lo has dicho algo que tal vez, Darío, no hemos insistido, la culpa la tienen también los medios de comunicación, porque no son educadores. Tiran a cualquier porquería que te tiran, y como eso es vendible, porque el problema es que mientras más se venda, ¿por qué en las escuelas? ¿Qué es lo que hace falta en las escuelas? Yo siempre que fui educador y sigo siéndolo desde el año 81 y le digo, ¿cuál es el éxito de una educación? Disciplina. Disciplina, claridad en todo lo que se haga y no permitir ninguna situación ni de bullying, ni de acoso, ni de situaciones. Pero el maestro tiene que ser educado. Y por eso seleccionaba a mis maestros. Sí, de acuerdo, la disciplina es un valor en extinción. Usted ha visto que ni a los que están bajo rigor penitenciario les aplican la disciplina. Les dijeron cuando aparecieron las matanzas en los presidios, por favor, muchachos, háganos el favor de dejar en el patio las pistolitas. Sí, está bien. De acuerdo. Don Mario, una intervención final, por favor. Mira, la culpa de que estemos como estemos la tiene el mismo sistema en que vivimos. La mayoría de los dibujos animados inyectan ideología del género, inyectan sexualidad, inyectan narcotráfico. Mira, tú enciendes la televisión, enciendes las redes sociales, todo lo que encuentras es perversión. No hay estímulo a valores. Y después, y aquí voy a dar en el clavo, la culpa de que haya tanta proliferación a la violencia, a la sexualidad y a la depravación, la tienen los cristianos. ¿Por qué? Porque si los cristianos boicoteáramos todo lo que es incorrecto, al fin y al cabo lo que se presenta por televisión o lo que se publica se hace para vender. Si algo que produzco no se vende, lo voy a dejar de producir. Por lo tanto, la culpa de que tengamos unos medios corruptos, un sistema corrupto y una sociedad corrupta, la tenemos nosotros los cristianos que no ejercemos el criterio correcto para decir basta ya y poner un boicot y una censura a todo aquello que degrada y pervierte. Y el problema número uno de la sociedad es que hemos perdido el temor a Dios, el temor a la ley, y cuando no hay temor es igual que cuando un carro no tiene freno y va cuesta abajo. Una sociedad sin temor moral, social y judicial es una sociedad que va al caos,
al desastre y al anarquismo. Don Mario, muchas gracias y perdóneme por hacerlo madrugar a las 7 hoy. Gracias. No, yo madrugo siempre, lo que pasa es que a veces me quedo dormido. Descanse a partir de este momento, que ha cumplido su misión, orientándonos y educándonos. Que tenga un buen día, don Mario. Muchas gracias por todo lo que hace y que Dios lo guarde siempre. Gracias. Don Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Le espero en una fecha próxima que tenga tiempito para que conversemos. Con todo gusto, Darío. Fíjese un aspecto que quisiera terminar, como dijo Mario. Nos hemos apartado de Dios y la mayoría de gente quiere que ya no creamos en Dios, sino que tengamos otro tipo de dioses como estos mismos gigantes de la destrucción de la música. ¿Cómo es posible que alguien que lo botaron de la cama desde muy chiquito y balbucee y que cante perreos y cuestiones, es el que te está formando? Entonces dice uno, por el amor de Dios, tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a amarnos entre nosotros. Lo botaron de la cama. Hay que poner más almohadas porque tenemos demasiados influencers. Demasiados influencers. Gracias, don Roberto. Darío, es un placer. Que Dios bendiga a Honduras. Igualmente. Que lo necesitamos bastante. Ha sido un honor conocerlo personalmente. Muchísimas gracias. Igualmente, Don Darío. Roberto Páez y don Mario Fumero. Inteligencias indiscutibles para aportarle a Honduras televisión útil, televisión inteligente. Gracias a todos. Adiós.